Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, ese trabajo que Dios nos mandó a hacer, perfeccionar a los santos. Es el objetivo de los 5 ministerios, apóstoles, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar a los santos. El día que nuestra mirada esté puesta otras cosas no tendría nada que ver con la visión que Dios nos dio, sino con una ambición muy personal. Y eso es totalmente pecado y es condenado por Dios. Me es una bendición dirigirme a un mundo, dirigirme a una iglesia flotante que tengo ahí al frente, una iglesia que la puedo llamar iglesia invisible, porque ellos me ven, pero yo a ellos no los puedo ver. Pero sé que me hacen un seguimiento. Por años me han venido siguiendo a través de los estudios que estamos presentando por las redes sociales. Ahora, en el devocional, ahora en la mañana, leía un mensaje que me envió un discípulo que tengo en un estado, en una nación, en un país, en un pueblo AB. Me decía, maestro, créame y crea firmemente que usted no está arando en el mar, que usted está sembrando semilla y que esa semilla germinó y estará germinando en otros. No se detenga con el trabajo que está haciendo. De modo que estamos acá en el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo internacional. En esta ocasión quiero desarrollar un tema, entre ellos varios tópicos, que nos vamos a dar todos los domingos. Todos los domingos vamos a estar saliendo con un tema acerca de lo que es la justicia divina, que parece paradójico, pero es cierto. Un tema que a Pablo se le iluminó la fuerza de la justicia divina. A los teólogos católicos, como entre ellos Martín Lutero, Juan Hus Calvino, para usted de contar, lo que llamamos los reformadores, también se les iluminó estas verdades que están plasmadas en el texto sagrado. Pablo lo escribió por inspiración del Espíritu, lo dejó plasmado como una revelación, apocalipsis de lo que está escrito ahí en la Biblia. Todo lo que está escrito es revelado. Lo que necesitamos es una iluminación de lo que está escrito para entender lo que está ahí en el pasaje. Y parece paradójico, pero es cierto, que a muchos teólogos católicos, los que llamamos los reformadores, Juan Hus Calvino y Martín Lutero, entre muchos, entendieron lo que es el tema de la justicia divina, y que tengamos en nuestras congregaciones, en el seno de la iglesia cristiana, llamada vulgarmente la iglesia evangélica, hayan gentes que no han entendido todavía esto de la justicia divina. Esto es algo que me lleva a pensar lo serio y lo comprometedor que es esto. Es un tema que voy a desarrollar, voy a enseñar, pero usted preste mucha atención. Tome un papel, tome lápiz. Vamos a estar saliendo todos los domingos desde acá, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, en el norte de los Estados Unidos, transmitiendo esta verdad de reino. Verdad verdadera, verdad absoluta. Yo no tengo toda la verdad absoluta la tiene Dios, pero Dios se encarga de darte parte de esa verdad absoluta para que la transmite y la enseñe, porque si lo que yo estoy enseñando acá no es absoluto, no es la verdad verdadera, no es el pensamiento de Dios, no es la verdad absoluta, pues estoy perdiendo el tiempo, porque aquí no hay lugar para ahí me parece, quizás, tal vez, a lo mejor yo opino, aquí no hay lugar para eso. Aquí hay lugar es cuál es la opinión de Dios en relación
a la justicia divina que tiene que ver con el tema o tiene que ver con la rama de la soteriología de la salvación. Vamos a tocar esto. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 3 del verso 21 al 31, dejó escrito por inspiración. Cito: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso estaba anunciado de antemano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Oído, esto no es por obras, gratuitamente. La justicia divina y la vida eterna se obtuvieron por gracia y no por obras, por lo tanto no se mantiene por obras. Dice gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Voy a explicar lo que es redención, los tipos de redención, que es propiciación. Dice por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la gastancia? Pregunta Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, hablando de los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, hablando de los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Presta atención a esta verdad. Permiso. Tome el papelito, tome el lápiz, siéntese, que todos los domingos vamos a estar transmitiendo un mensaje para esa iglesia que está ahí al frente, escuchándome, que hace tanta falta. Mensajes que están plasmados, verdades que están plasmados en el texto sagrado, verdad verdadera, verdad absoluta, pensamiento de Dios, que tanta falta hace en nuestras congregaciones. Sé de qué te hablo. Tengo 38 años estudiando las Escrituras, 22 libros escritos, 30 años en el ejercicio del ministerio ininterrumpido. Y esto, el conocimiento de las verdades del reino eterno, del pensamiento de Dios, es lo que me ha sostenido en los momentos difíciles de la vida, en las vicisitudes de la vida, sean consecuencias que ha traído la vida, o los ataques que han venido por las tinieblas, porque en defensa, ellos se han defendido, porque estamos transmitiendo estas verdades, y las ha afectado. Y ha venido en ataques, persecuciones, como tú no tienes una idea, hasta atentados en contra de mi vida. He pasado por valles de sombras de muerte, he sido libre de enfermedades terminales diagnosticadas por la ciencia médica. ¿Ya? Usted no tiene cura, la enfermedad que está en su sangre de muerte. Y lo que me hizo libre, sano,
libre de toda maldición, de toda enfermedad, de todo parásito, vida y bacteria que ha venido en contra de mí y que mucho y que algunas veces ha tocado mi cuerpo, pero he sido libre por el poder del Espíritu Santo en la fe que deposité en una verdad verdadera, una verdad absoluta. Por eso la importancia de que la iglesia tenga su fundamento en la verdad, no en lo que te profetice la gente a merced, a su capricho, a su obstinación, donde te venden las profecías para congraciarse contigo. Esto no viene, la presencia de Dios a nosotros, que viene siendo la respuesta de Dios ante una necesidad, una demanda, solventando una necesidad, una demanda, es la presencia del Espíritu. Y nosotros no viene por confesar, confieso, decreto, declaro, dígale que está a su lado, repita conmigo, profetizo, basura. Eso no es lo que enseña las Escrituras. Pero vamos a centrarnos en el tema de la justicia divina, desarrollando algunos tópicos. ¿Ok? Pablo dijo, vestido con la justicia, con la coraza de justicia. Es uno de los términos que Pablo utilizó para hacer referencia a una de nuestras armas como creyentes. Tenemos la coraza de justicia. Pero entenderá esto, entenderá el creyente a qué se refiere Pablo cuando habló de la justicia divina. ¿Cuál es su referencia? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué hay detrás de esta verdad del reino? Repito, Pablo dijo, vestidos con la coraza de justicia. Eso está en Efesios, el capítulo 6, verso 14. El término vestirse, ese término que utilizó Pablo, vestirse, tiene un gran significado en el pensamiento de Pablo, hasta el punto que tiene que ver con lo cognoscitivo y lo aplicativo. O sea, además de tener que ver con lo accesivo, tiene que ver con lo cognoscitivo y lo aplicativo. Esto es, el conocer todo lo relacionado a la justicia divina y apropiarse y caminar en ellas. Eso tiene que ver con vestirse. Vestirse, repito, tiene que verse con el pensamiento paulino. Es el conocer, tener, el conocer para aplicar. Repito, tener, el conocer para aplicar. O sea, tiene que ver con lo accesivo, con lo cognoscitivo y con lo aplicativo. Tenemos la justicia. Eso es algo que vino mediante la fe que deposité en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Acepté el plan de salvación por fe, me lo presentaron. Cuando eso se dio, Dios imparte en mi justicia, que eso se da en el mundo espiritual, eso nadie lo puede ver, pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar bien. Todo lo que se dio en la cruz del Calvario, muy pocos vieron eso, lo que se sucedió en la cruz del Calvario, muy pocos lo vieron. Dios te imparte justicia por la fe que depositaste en el sacrificio de su Hijo. Te dieron un mensaje anunciándote las buenas nuevas de salvación, la paternidad de Dios, la cobertura de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Aceptaste el plan de salvación. Dios por el Espíritu imparte justicia. Al impartir justicia imparte vida. Al impartir vida, pues pasas a ser su hijo. El que no dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibiste justicia divina, pero el vestirme con la justicia tiene que ver no solamente con el tenerla, sino con el conocerla y aplicarla. Ahora, la iglesia tiene acceso a las armas en relación a la justicia, la coraza, pero no tiene conocimiento de ellas. Por ende, no las puede aplicar,
vivir, disfrutar, no puede hacerlo porque tiene armas, pero no conoce cada una de ellas. Entonces, el vestirse con la armadura de Dios, incluyendo la justicia, repito, no solamente tiene que ver con lo accesivo, sino con lo cognoscitivo y lo aplicativo. Porque yo tengo la palabra como espada, pero entiendo lo que Pablo quiso expresar cuando dijo tomar la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La diferencia que entra en término palabra, ese término palabra que es dabar del hebreo, pero del griego es logos, rema o logión. ¿Cuál de las tres utilizó Pablo en el texto sagrado? Cuando digo tomar la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. ¿Cuál de las tres utilizó Pablo? ¿De qué está hablando Pablo allí? Cuando habla de la fe, ¿de qué Pablo está, a qué se refiere? Igual pasa con la justicia. Es muy poco lo que la iglesia sabe acerca de la justicia y de lo que se relaciona a ella. Esto lo digo con mucho dolor, mucho dolor. Porque la ignorancia mata, la ignorancia acaba. La ignorancia es un elemento de cooperación que Satanás está usando como arma para tratar de destruir la iglesia. Acaba. Muchos confunden la justicia con la santidad. Justicia divina y santidad son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Voy a tirar un anzuelo para que agarres y no te despegues los domingos. Todos los domingos vamos a estar acá al frente, en la mañana, transmitiendo estas verdades, desarrollando, no sé en cuánto estudios vamos a sacar esto, pero es para que estés allí conmigo. Muy pocos saben acerca de la justicia, de lo que se relaciona a ella. Muchos confunden, ya dije, la justicia con la santidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Yo si caigo en un supuesto negado, si caigo en el pecado más horrendo y más sucio que existe en este universo, yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo. Yo dejo de ser santo, pero no dejo de ser justo. Porque la santidad afecta, el pecado afecta mi santidad. El pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. La justicia divina está en el espíritu. La santidad es algo que se da en el alma, porque la justicia es un suceso, la santidad es un proceso. Yo quiero que usted pueda entender esto. ¿Cómo usted puede seguir declarándose justo estando en el pecado más sucio y más horrendo de este universo? Eso es lo que presenta el texto sagrado. Y muchos creen que para ser justo hay que ser santo. Yo creo que hay que tener obras de justicia. Eso es otra cosa, que tiene que ver con la santidad, pero que yo no debo obrar para mantener la justicia, porque la justicia no se obtuvo ni por obras, ni se mantiene por obras. Entonces muchos confunden la justicia con la santidad. Otros piensan, estoy estirando un anzuelo porque yo voy a explicar esto detalladamente más adelante. Por eso usted tiene que sentarse. Todos los domingos a las 7 de la mañana, hora de Texas, Dallas, vamos a estar saliendo. Búsquese el almanaque, hora mundial, y calcule usted la hora de Texas, Dallas, estado de Texas, el estado de Dallas, la ciudad de Dallas, y calcule las 7 de la mañana de esa ciudad, de ese estado, de esa ciudad, y calcúlelo con su ciudad, con su estado, con su pueblo, con su nación. Vamos a estar saliendo 7 de la mañana. Repito, es muy poco lo que la iglesia sabe acerca de la justicia y de lo que se relaciona a ella. Muchos confunden la justicia con la santidad. Otros piensan que la justicia desde el punto de vista teológico tiene que ver con la vida de integridad o de equidad, concepción totalmente contraria a lo que registran las Sagradas Escrituras. La justicia no tiene nada que ver con integridad. Estamos hablando de la justicia divina. Si usted me busca el término justicia en un diccionario de la Real Academia Española, pues le va a dar un concepto de justicia que no tiene nada que ver con el concepto teológico.
Búsquese un diccionario teológico y búsquese el término de justicia divina, que le va a dar el verdadero concepto de lo que Pablo quiso transmitir y cuál es el pensamiento de Dios en relación a la justicia divina. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Qué fueron lo que los apóstoles, cuando escribieron de justicia, quisieron referirse a que ellos quisieron enseñar? ¿Ok? Otros admiten, miren los errores y la concepción y la percepción que tiene mucha gente en nuestra iglesia de la justicia divina, totalmente errada, tergiversada y distorsionada de las verdades del reino. Otros admiten que la justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón, lo cual es totalmente falso también. Yo puedo tener un motivo incorrecto y seguir siendo justo delante de Dios. Y ese es el anzuelo que estamos tirando. Puedo caer, si caigo en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, eso no afecta a mi justicia, afecta a mi santidad. Sigo siendo justo delante de Dios. Puedo caer en el pecado más sucio y más horrendo. Cuando digo puedo, no estoy dando licencia, estoy hablando de la posibilidad. ¿Puedo caer en el pecado más sucio y más horrendo de este universo? Y eso no tiene nada que ver con la equidad, ni con la moral, ni con la ética. Nada que ver. Vuelvo a repetir. Otros admiten que la justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón, lo cual es totalmente falso, ya lo dijimos. El motivo juzga las obras de pecado, pero no juzga ni pone en tela de juicio el estado de justicia. No lo juzga. Yo quiero volver a repetir este segmento porque esto es un tema que hay que enseñarlo con mucha determinación, con mucha responsabilidad. Vamos a ver. Es muy poco lo que la iglesia sabe acerca de la justicia y de lo que se relaciona a ella. Muchos confunden la justicia con la santidad, ya lo dije. Otros piensan que la justicia desde el punto de vista teológico tiene que ver con la vida de integridad o de equidad, concepción totalmente contraria a la que registran las Escrituras. Otros admiten que la justicia en el hombre regenerado se mide y tiene que ver con el motivo del corazón, lo cual es totalmente falso. Puedo tener motivos incorrectos y seguir siendo justo delante de Dios. El motivo juzga las obras de pecado según la martiología, pero no juzga ni pone en tela de juicio el estado de justicia que hay en el hombre regenerado. Vuelvo a repetir. El motivo, según la amartiología, juzga las obras de pecado, pero no juzga ni pone en tela de juicio el estado de justicia que hay en el hombre regenerado. Porque una cosa es hablar de justicia divina y otra cosa es hablar de santidad. La justicia tiene que ver con un suceso, la santidad tiene que ver con un proceso. Porque cuando terminemos el estudio de la justicia, que tiene que ver con soteriología y con salvación, vamos a desarrollar lo que es santidad genuina. Usted se va a dar cuenta que hay una diferencia, pero muy grande, demasiado. No son los buenos motivos o malos motivos los que les dan propiedad o cercenan la justicia de Dios en un hombre justificado. Voy a adelantarle algo. Cuando usted se levanta en la mañana y le dice a Dios, Señor, yo soy un pecador, Dios le dice a Cristo, eso no sabe lo que está diciendo. Y Jesús dice, lamentable, la ignorancia mata, Padre. Eso no sabe lo que dice. Eso no tiene una identidad. Eso no sabe quién es. Porque la Biblia en ninguna parte la Biblia dice que yo soy un pecador. En ninguna parte la Biblia dice eso. La Biblia dice que pecamos, pero no que somos pecadores. Pecadores son los que están en el mundo, los que no han aceptado el plan de salvación, los que no han sido justificados ni vivificados por el Espíritu Santo, los que no son hijos de Dios, los que no forman parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, son los pecadores. Yo no soy pecador, yo peco, que son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia no dice que soy un pecador, la Biblia dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús.
La justicia es un estado o posición, óigame, un estado o posición que el hombre llega a obtener y alcanzar por gracia. Esto lo entendió Martín Lutero, Juan Hus y Calvino, y fue el grave problema que tuvieron con la Iglesia Católica, donde descubrieron las verdades del reino en relación a esto y acabaron con las indulgencias, y acabaron con las beatificaciones, y acabaron con tanta basura que hay dentro, que hay dentro de la Iglesia Católica, y que de esa basura hay mucho dentro de la Iglesia Evangélica. Se ha infiltrado y se ha metido dentro de la Iglesia Evangélica. En la Iglesia Evangélica hay mucho catolicismo romano. Eso es lamentable. Mucho catolicismo romano. Presta atención, oiga esto. La justicia es un estado o posición que el hombre llega a obtener y alcanzar por gracia, óigame, por gracia, en la fe que depositó en el sacrificio de Jesús. Por esta razón, nunca podemos usar el concepto de justicia desde el punto de vista secular para definir teológicamente la justicia divina. Búsquese el término justicia en un diccionario secular y no le va a cuadrar. No le va a cuadrar, nunca le va a cuadrar. Por eso es que cuando hay ministros en nuestras congregaciones y en sus liturgias totalmente desfasadas, descontextualizadas, distorsionadas y sacar el texto sagrado, le dicen al creyente, al feligres, que cuide la salvación. Eso no sabe lo que es justicia. Porque la Biblia, primero, en ninguna parte dice que cuidemos la salvación. Yo quisiera que alguien que me esté escuchando allí, ahí está mi número, ahí están mis correos, escríbame. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que cuidar la justicia, sí, la salvación? Si la salvación tiene que ver con mi cuidado, Señor, esto no, aquí nadie va a ser salvo. Pero el simple hecho de que te digan que tienes que cuidar la salvación es porque no conocen lo que es la fuerza de la justicia. Maestro, ¿por qué? No sé, parece ser que el mensaje que usted me está trayendo como que me va a llevar a libertinaje. Ese es tu problema. Si la verdad te lleva a libertinaje o te hace libre. Y ese es tu problema. Porque a mí, cuando conocí lo relacionado a la justicia divina, y me di cuenta que no hay modo de que la salvación pueda perderla, que esto es algo seguro, que es equitativo, que es un veredicto de Dios en el Tribunal Supremo del Cielo, y que no dependió y ni depende de mis obras, ni la obtengo por obras, ni la mantengo por obras, que más adelante lo voy a desarrollar bien. Entendí esa verdad, me hizo libre para ser santo verdaderamente, para entrar en una santidad genuina, en una santidad frustrada, producto de la intimidación, la manipulación y el control. Porque la mayoría de los creyentes que tenemos en nuestras iglesias, no son todos, pero los hay, son santos porque tienen temor de irse al infierno y tienen temor de perder el cielo. Entonces, si no hubiese cielo y no hubiese infierno, no nos para nadie. Porque no hay motivos correctos para ser santos. Porque no se conoce la fuerza de la justicia. Entonces, analizando la posición, pero vaya siguiéndome, porque esto es un anzuelo que tiré así, para que usted me siga, digo, wow, yo me voy a quedar en esto. Analizando la posición que hay en el seno de la iglesia, concerniente a la justicia divina, creo que necesitamos volver al tiempo de las reformas. Que se levanten reformadores para defender y darle ubicación a la justicia de Dios dentro de la iglesia cristiana. Vuelvo a repetir, analizando la posición que hay en el seno de la iglesia concerniente a la justicia divina, creo que necesitamos volver a los tiempos de las reformas. Que se levanten reformadores para defender y darle ubicación a la justicia de Dios dentro del seno de la iglesia. El pensamiento y la posición que tiene
un gran porcentaje de liderazgos concernientes a la justicia divina en nuestros tiempos es vago, superfluo, tradicional, muy apegado al pensamiento y a las creencias de la Iglesia Católica, por ende es totalmente antibíblico, totalmente antibíblico. El tema de la justicia y lo relacionado a ella fue lo que defendieron los reformadores, tales como Juan Hus, Juan Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros. Sus luchas, que son mis luchas, porque esto está metido dentro de la iglesia evangélica, no en todas, pero los hay. Catolicismo romano, pero como usted no tiene una idea, dentro de la iglesia evangélica. Tradición, pero de basura dentro de la iglesia como doctrina. Sus luchas, las luchas de quién, de estos reformadores, estuvieron enfocados sobre todo en contra de las indulgencias, las beatificaciones, los credos, las adoraciones a las imágenes, el estado inmaculado de las vírgenes, el bautismo en el estado de la inocencia, el acto de transustanciación con los elementos de la cena, la tradición en contraste a las sagradas escrituras, la gracia en contraste a la obra para justificación, los méritos en contraste a la gracia divina, entre otros. Parte de estas creencias están dentro del seno de la iglesia cristiana, las cuales hay que erradicar, extirpar, desramificar. Mire, preste esta atención a esta verdad que está acá. Ellos colocaron o confrontaron la tradición con las Sagradas Escrituras. Porque para la Iglesia Católica más vale la tradición que las Sagradas Escrituras. Las Escrituras tienen que ser interpretadas a la luz de la tradición de la Santa Iglesia Católica. Ellos colocaron la gracia en contraste a las obras, en contraste a las obras para la justificación, y los méritos en contra de la gracia divina. Aquí vale más los méritos que la misma gracia. Entre otros, lucharon. Parte de estas creencias, repito, están dentro del seno de la iglesia cristiana, las cuales hay que erradicar. Pasemos a analizar algunas de ellas para que notemos la semejanza. ¿Ok? Pero, oído, en nuestro próximo estudio, que ya vamos a dejarlo hasta acá, porque si continuamos nos vamos a llevar por lo menos como una horita. O vamos a presentar lo que son las indulgencias. Las indulgencias. Estas enseñanzas, las indulgencias, estas enseñanzas emergió de las disciplinas o de penitencias que se hacían como pagos por culpa de los pecados cometidos. Se hacía distinción entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería por una completa absolución de la culpa, entendiendo que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús, pero de la culpa se libraba por castigo temporal denominado penitencia, que en nuestra iglesia evangélica se conoce como la disciplina. Vuelvo a repetir, porque esto es un estudio, yo no estoy predicando, yo estoy dando un estudio teológicamente hablando en relación a la justicia divina. Las indulgencias, estas enseñanzas emergió de la disciplina o de penitencias que se hacían como pagos por culpa de los pecados cometidos. Se hacía distinción entre la culpa y el pecado, entre la culpa y el pecado. El castigo temporal se requería para una completa absolución de la culpa, entendiendo que el pecado era perdonado por Dios mediante Jesús.
pero de la culpa se libraba por castigo temporal denominado penitencia, que en nuestra iglesia llamamos disciplina. Mire, cuando yo cometo un pecado, está hablando el maestro José Luis, yo cometo un pecado, yo me siento mal, herido porque ofendí a mi Dios, deshonré a mi Dios, no emanó de mí el amor que debe emanar hacia Él, lo agradecido que soy, atento en contra del propósito de Dios. Y para ustedes contar, hay razones por las cuales yo debo ser santo, razones verdaderas, absolutas, con motivos correctos. Pero el pecado que yo cometí, en el momento que me inclino y pido perdón y me aparto de él, yo no me siento condenado por ese pecado. Yo no me siento condenado por ese pecado. ¿Por qué? Porque el pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. La justicia está en mí. Yo sigo siendo justo delante de Dios, aunque caiga en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, sigo siendo justo delante de Dios. Pero no. Aquí parece ser que Dios te perdonó el pecado, pero la culpa tienes que librarte de ella con una disciplina. ¿De cuánto? De 3 meses, de 4 meses, 6 meses. Esas son las indulgencias. Dentro de la iglesia evangélica. Que yo he cometido, yo he entendido de personas que han venido a mí a confesarme pecados de inmoralidad sexual y cualquier tipo de pecado, pero que nadie sabe el pecado por el cual están cayendo, o están incurriendo, o están visitando, y han sido libres de ellos a través de se le puede decir, perdone usted el término, una terapia, desde el punto de vista espiritual, bíblico, escritural, las verdades del reino, el pensamiento de Dios, qué piensa Dios en relación a la salvación, a la justicia. Los he llevado, los he enseñado y han sido libres. Pero hasta hoy nadie ha conocido el pecado que esa gente ha cometido. Estoy hablando de gente reconocida, entre ellos salmistas, que son reconocidos y han venido a mí y han hablado conmigo. Yo soy un ministro de gracia y los he restaurado. ¿Qué tengo yo que hacer? Pero ¿quién sabe el pecado? Nadie lo sabe. Es algo que ellos tienen, un problema oculto, un problema de pornografía. A, B. ¿Quién no sabe? Nadie. Porque yo tengo que divulgar el pecado de esa persona ante la comunidad cristiana. Porque yo tengo que sentarte en disciplina. ¿Pero por qué? ¿Te sientes mal? Sí. ¿Pediste perdón? Sí. Ya apártate del pecado. Dice que el que confía en su pecado y se aparta, él prospera. Eso está en el Antiguo Testamento, cuanto más en el Nuevo, que ya se dio el acto de redención, remisión y propiciación, que no voy a explicar los incidentes, esos 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. ¿Ya pediste perdón? Sí. ¿Ya? Pero no, él cometió pecado. Se lo dicen al líder en la iglesia. El líder llama a la directiva de la iglesia, diáconos ancianos, que muchas veces no son diáconos, sino son caimanes de un mismo pozo, que destruyen, acaban y arrasan y sin misericordias. Y para ustedes contar, no son todos, pero los hay. Y te lo ponen en disciplina. No puede tocar la guitarra, no puede tocar el bajo, no puede tocar la batería, no puede cantar, no puede tomar la cena del Señor. Él no puede tener ninguna participación en la iglesia. Pero sí puede diezmar y ofrendar. Eso sí puede, diezmar y ofrendar. Ya va, pero ya va. Si Dios no recibe mi adoración expresada en una guitarra, en un instrumento musical, en un levantar mis manos, y yo no puedo participar de mi vida, de parte de mi vida devocional, que es el tomar la cena del Señor, que usted no me la puede impedir. ¿Por qué mis diezmos y mis ofrendas sí las recibe Dios? ¿Por qué una no y otra sí? ¿Por qué una no la recibe y otra sí la recibe? No entiendo eso. Eso es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. No hemos entendido lo que es justicia. Señores, indulgencia, está en contra de la verdad bíblica. Cuando registra Pablo en Romanos, el capítulo 8, verso 1 al 3, dice, cito, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El texto en el Castillero del Rey dice, Priano de Valera le añadieron,
por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no está en el texto originalmente, eso no se escribió en el Koiné así. Eso es catolicismo romano ahí metido. Eso no se escribió así. El texto originalmente dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y te da la razón de una vez. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. No tiene que ver con obra. El texto lo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice así. El texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te dice la razón, el por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando está hablando de los que están, no está hablando de los que no se han descarriado. Está hablando de los que aceptaron el plan de salvación, los que tienen justicia y los que tienen vida. Punto. Señores, las indulgencias llegaron a un estado de exageración tal. Estoy hablando del catolicismo romano, pero que de esto hay dentro de la iglesia. Pacten para que Dios no bendiga sus indulgencias. Primicias para que Dios no bendiga sus indulgencias. Tú tienes que diezmar y ofrendar para que Dios no bendiga sus indulgencias. Las indulgencias llegaron a un estado que vamos a desarrollar eso más adelante, pero bien fuerte. Las indulgencias llegaron a un estado de exageración tal que se daban por escritos como un documento que te calificaba suelto de la condenación del infierno estando en vida. Era tanta la exageración que a causa de ellas podía librar a un familiar difunto del conocido purgatorio. Tales cosas están en contra de la verdad de Dios cuando las Sagradas Escrituras expresan. Hebreos 9, 23, 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerse por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan y a los que en él creen. En nuestra época se está cayendo en el terreno de la indulgencia con diferentes prácticas. Pasemos a dar ejemplos del caso. Primero, pacto como indulgencia. Pacto como indulgencia. ¿Dónde dice la Biblia que el hombre está en el nivel de pactar con Dios? En ninguna parte. No es bíblico, no es escritural. Pero eso lo vamos a tocar en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Quiero informarles que esto que estamos tratando, la fuerza de la justicia divina, está en un libro que yo escribí. Es un libro que escribí que se llama La Fuerza de la Justicia. Ya este libro está en Amazon. Búsquelo en Amazon. Está todo lo que vamos a dar de justicia está en este libro. Y este libro usted lo puede conseguir en Amazon. Búsquese La Fuerza de la Justicia, maestro José Briceño. Y en el próximo estudio vamos a poner el link, a colocar el link para que usted lo tenga.
y usted quiere el libro de la fuerza de la justicia. Aquí está escrito. Esto no es algo que yo fui a Google, copié y pegué, copié y pegué. Esto es algo de mis estudios, de tanto que estudié, de tanto que fui al texto, de investigar teologías. Pare de contar usted el mundo de teología que investigué y me di cuenta que son muy buenos el contenido teológico que hay en los libros que tenemos teóricamente hablando, dígase Schaeffer, Berkouwer, Pigme, entre otros, pero también hay muchos errores en relación a la justicia, y es lamentable, y por eso nos hemos dejado llevar. Aquí tenemos el libro escrito, Justicia Divina. También tenemos otro que se llama Plan Financiero de Dios. Plan Financiero de Dios. Todo lo que tiene que ver con el plan financiero de Dios, las finanzas. Aquí hablamos de lo que es la filalguria, el amor al dinero, el mamón interno. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación al dinero? En relación al dinero. Aquí esto ataca, este es un libro que le da un balance al estado financiero de Dios en el hombre. No me voy a los extremos, como muchos han ido a la prosperidad y condenando al pobre. Entiendo que la pobreza es un estado, el pobre es un ente que vive en estado de pobreza. Y Dios aborrece la pobreza, pero ama al pobre. Dos cosas diferentes. Y tenemos otro que se llama excelencia ministerial. Este fue un tema que di en Colombia a 472 pastores, y 35 de esa federación renunciaron al ministerio. Le llegaron al presidente de la federación, me reservo la federación el nombre, y le dijeron: maestro, pastor, disculpe, pero después que nosotros escuchamos al maestro Briceño hablar de excelencia ministerial, nosotros nos dimos cuenta que no somos ministros. Así de sencillo. Ahí están esos 3 libros. También les digo, tengo una universidad llamada Uninfocat, del cual usted puede estudiar conmigo en línea y obtener el título de licenciado, aunado a una universidad que tenemos acá en la Florida, pero les presento la oportunidad de estudiar con el maestro José Briceño. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Pide información por los correos que tenemos ahí, en los caracteres. Hay unos correos, o llámeme a mi número 786-604-3352, 786-604-3352. Personalmente lo voy a atender. Yo no voy a poner a mi asistente ni a nada por el estilo. Personalmente yo lo voy a atender. ¿Entiendes? ¿Ok? Personalmente lo voy a atender. Lo otro es, 3 cosas pido. 1, primero ore por mí. Bastante. Ore por mí. Primero, ore por mí. Segundo, no dejen de compartir este mensaje. Compártanlo con todo el que usted pueda. No se queden con él. Y tercero, usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se le agradecería. De esto vivimos, a esto nos dedicamos, no tenemos otra cosa que hacer. Tengo 30 años en este trabajo, ¿ok? ¿Cómo hacemos para aportar para su ministerio, maestro? Ahí están los correos, igual llámeme y me pregunta, maestro, ¿cómo hacemos? No me quiero despegar del estudio. Pedro dijo, no es justo que nosotros abandonemos la oración, que tiene que ver con la vida de intimidad, con la devoción y el estudio de la palabra para atender a las mesas. Yo no quiero abandonar esto que Dios me mandó a hacer, porque tenemos que ir a trabajar secularmente, porque fuerzas tengo para hacerlo. Aporte una ofrenda para este ministerio, le aseguro que le voy a dar un buen uso, ¿ok? Pero no se lo olvide, oído, la mejor ofrenda que usted puede hacer, orar por mí. No me descuide en oración. Segundo, comparte este mensaje, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta el domingo que viene, a las 7 de la mañana, estoy al frente trayendo este mensaje para formar el carácter de los hombres. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.